Profesor, buenas noches. Tengan ustedes buenas noches. Bien, quedó pendiente la exposición del grupo. Grupo 2, profesor. Del grupo número 2, faltaba Azul, Catito, Flor de María, Rojas, Valdión, Quispe Díaz y González Valenzuela. A ver, me informan pues si ya están en la plataforma. A ver, los que acabo de llamar están en la plataforma. Sí, doctor, buenas noches. Un momentito. ¿Puede dar para que compartan pantalla, por favor? ¿Permiso? Ya, muy bien. Ya están habilitados. Doctor, disculpe, ¿podemos comenzar? Claro que sí. ¿Quién va? Yo voy a comenzar. A ver, Cintia, ¿no? Cintia González. Ajá. Ok. Ya, Cintia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer acerca de las ramas de la medicina forense. A continuación voy a hablar acerca de la odontología forense, para comenzar. Bueno, la odontología forense está llena de leyendas y casos muy concretos. Se dice que la primera persona identificada por su dentadura fue Lolia Paulina, una noble romana
en el año 49 después de Cristo. Agripina, madre de Nerón, ordenó su asesinato y a prueba de ello le trajeron la cabeza de Lolia Paulina. Su rostro de Lolia estaba completamente desfigurada e irreconocible. Es por ello que mediante su dentadura lograron identificar que era ella, ¿no? Entonces, es así como se logra determinar que el encargo que había mandado Agripina se logró el cometido, entonces ella quedó contenta con su encargo que había hecho. Luego, a raíz de eso, se usaron mucho las dentaduras de los soldados para identificarlos luego de las batallas, ¿no? Ya que no se reconocía bien de quién era. La odontología forense no se relaciona solo con los muertos, sino es una investigación que se da, ¿no? Y nos proporciona una investigación muy variada, ¿no? En cuanto a la edad, el sexo, la población y los hábitos alimenticios. Las culturas también y sus patologías desarrolladas, ¿no? Como alteraciones del esmalte, las caries, entre otras cosas. Pero no solo los dientes son estudiados dentro de la odontología forense, sino también las estructuras óseas, ¿no? Como la maxila y la mandíbula. La mandíbula. También reportan una información muy valiosa, ¿no? Los labios, el paladar, las lenguas, también ayudan mucho en la investigación de los odontólogos forenses. La estomatología forense o odontología forense se aplica para identificación identificación humana. Esto se da mediante un proceso comparativo y reconstructivo que tiende a ubicar a una persona desconocida. En un estudio también de huellas de mordeduras por homicidio, la identificación se puede aplicar en los crímenes y llegar a determinar al culpable del caso mediante su mordedura. Si se produciera alguna gresca o la víctima se resistiera, ¿no? El asesino tal vez usa sus dientes para poder así lograr su cometido, ¿no? Luego también tenemos la tarea del odontólogo. En este caso podemos decir que la tarea del odontólogo sería recopilar, ¿no? Todas las pruebas para ver si se determina si realmente es de este sujeto, ¿no? La dentadura. En la antropología forense, podemos decir, es la evolución del ser humano, ¿no? No habría sido posible ni si hubiese llegado a tan lejos estos estudios sin la existencia de los estomatólogos forenses. Gracias a ello, se logra determinar el sexo, la talla, edad o grupo étnico. Incluso las reconstrucciones faciales, ¿no? Serían impensables sin la presencia de estos especialistas, ¿no? Como es en la odontología forense. Se dice que la cavidad bucal es considerada como la caja negra de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque contiene estructuras duras y blandas que sirven mucho o aportan mucho a la investigación. Ahora, la psicología forense. Según algunos autores, dicen que la edad de oro de la psicología forense se da en 1940 y 1970, específicamente en Estados Unidos, donde se reconoce a la psicología como una ciencia
que abarca el campo jurídico. Esta rama estudia los procesos, estudia en los procesos judiciales con la capacidad de aportar datos y conocimientos de la persona. Su función es recopilar, estudiar e interpretar correctamente los distintos datos psicológicos de la persona que puedan aportar elementos importantes para un juicio. Los psicólogos forenses actúan como peritos en muchos juicios, ¿no? En algunos juicios. Su objetivo es colaborar con la justicia y lograr que los casos sean esclarecidos. Una de sus funciones más comunes hace referencia al estudio que llevan a cabo los psicólogos forenses acerca de las facultades mentales y las condiciones psicológicas de algún individuo o de alguna de las partes implicadas en un juicio. A continuación, la psiquiatría forense. La vamos a definir como la psiquiatría aplicada clínica al derecho. Esto va a regular las facultades mentales de la persona con la finalidad de delimitar el grado de responsabilidad de la persona. La psiquiatría forense es una rama de la psiquiatría. Ayuda mucho a las personas con trastornos mentales que son un riesgo para nuestra sociedad. Evalúa y trata a los delincuentes en las prisiones, también en los hospitales de seguridad y algunos miembros de la comunidad con trastornos mentales. La psiquiatría forense tiene como objetivo o relación con la salud mental del individuo, ¿no? Mediante se determine una justicia de acuerdo a su psiquiatría, ¿no? Enmarcándolo de acuerdo a la norma que se estipula en la ley. Podemos decir que el objeto de la psiquiatría forense es el hombre en su relación con la justicia. En el derecho, mediante su método inductivo, habla sobre el acto y sus consecuencias. Y en la medicina, con su método deductivo, del hombre y sus conductas y su psiquismo. La tanatología forense. Dentro de la medicina forense, es la disciplina que abarca el estudio de la evolución de los fenómenos cadavéricos y de todas sus circunstancias, así como diversas técnicas de evaluación del cadáver. Tenemos 7 tipos de fenómenos cadavéricos y son enfriamiento, deshidratación, livideces viscerales, autólisis, rigidez, espasmo y putrefacción. Vamos a definir el enfriamiento. El enfriamiento es uno de los fenómenos cadavéricos más útiles para determinar el intervalo post-mortem, ya que disminuye de forma gradual y progresiva de acuerdo al ambiente, ¿no? La deshidratación cadavérica. Esta se presenta a partir de las 8 horas post-mortem y en este proceso es importante tener en cuenta las condiciones de tipo ambiental, ¿no? Como las temperaturas y la ventilación.
ya que pueden dar lugar a la vaporización de líquidos corporales del cadáver. Las livideces viscerales son unas manchas que aparecen en el cuerpo que nos van a ayudar a determinar cuál es la causa o cómo se ha producido, ¿no? Las livideces viscerales son unas manchas de color rojo violáceo, que se presentan o aparecen en la piel, en las partes más declives del cadáver, ¿no? Puede ser en las piernas, en los tobillos, en las manos, en la zona abdominal también, ¿no? Ahora voy a hablar sobre la rigidez. La rigidez, también denominado rigor mortem, es el estado de rigidez en flexibilidad, en flexibilidad de las extremidades del cadáver, que se da a veces dificultad para poder manipular el cadáver. Se inicia a las 3 o 4 horas de la muerte, después de la muerte, ¿verdad? A continuación, el espasmo. El espasmo es un fenómeno vital. Es todo lo contrario a la rigidez. Los espasmos cadavéricos se dan como un tipo de rigidez cadavérica instantánea, sin fase de relajación previa. Son al instante, ¿no? Cuando muere el cadáver, como se dice, ¿no? Al instante se da esta fase. Por su estimulación nerviosa y causado por algún evento estresante que haya ocurrido, ¿no? Antes del deceso del cadáver. La putrefacción es un proceso de fermentación pútrida de origen bacteriano. Esta putrefacción es una mancha de color verde que aparece alrededor de las 24 horas tras el fallecimiento, y dependiendo también de la temperatura del ambiente. La putrefacción. Ahora, las condiciones que modifican la evolución de la putrefacción son individuales, patológicas, ambientales. Por último, tenemos la autólisis. Es un proceso en el cual el propio tejido humano se va degradando. En sí consiste en la digestión de los tejidos causada por la liberación de fermentos después de la muerte. La autólisis es todo lo contrario. A diferencia de la putrefacción, aquí no existe ningún tipo de bacteria, se da sutilmente por el cuerpo, ¿no? La toxicología forense. La toxicología forense, hoy en día, los laboratorios toxicólogos están relacionados a identificar alguna toxina relacionada con el cuerpo humano. Se dan en investigaciones criminales, depende si es pertinente. Estos compuestos pueden ser cuantificados. El toxicólogo forense también interpreta los resultados obtenidos dentro del laboratorio, ya que sí pueden ser de ayuda para el médico forense, relacionándolo con un valor de justicia, ya sea para esclarecer algún hecho o ver alguna conducta del individuo.
Por último, tenemos la hematología forense. La hematología forense se encarga de identificar la sangre. Están destinados a investigar lo que es la sangre y toda su relación. A qué especie pertenece y en lo posible su individualización. Se ve frecuentemente solicitado a determinar en delitos contra las personas, en algunas manchas sospechosas de sangre. Su aspecto macroscópico induce frecuentemente a un error, siendo necesario recurrir a diversas pruebas de laboratorio para obtener el resultado verídico y así determinar cuál ha sido la causa. Las muestras sospechosas de este líquido pueden ser frescas, antiguas, sólidas o mezcladas, o aparecer también en diferentes soportes. Una de las principales técnicas que el laboratorio de criminalística siempre, mayormente o con frecuencia resuelve, es sobre la fecha o data de una mancha de sangre. Nunca es en concreto, ya que si bien sabemos, las manchas de sangre tienden a cambiar de acuerdo al paso del tiempo. Entonces, al principio se da de una manera intuitiva, ¿no? Pero luego, cuando se relacionan ya con la medicina, con los productos químicos, cuando ya se evalúan, ¿no? En un laboratorio, ya ahí recién es donde se puede llegar a determinar de una manera orientativa. Bueno, eso es todo, doctor. A continuación, mi compañera va a seguir explicando. Muy bien, a ver quién continúa. Doctor, voy a continuar yo, Zulcatito. Ya, correcto. Ya, yo voy a hablar acerca de la sexología forense. La sexología, propiamente dicho, proviene pues del término sexo, que es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer. Y la sexualidad es la manera de experimentar y satisfacer el impulso sexual. Entonces, la sexología propiamente dicho es una rama de la medicina que se encarga del estudio de la sexualidad humana. En la siguiente diapositiva voy a explicar acerca de lo que es la sexología forense. Cuando se le añade el término forense, se está agrupando a, a las ramas de la medicina forense que se van a encargar de investigar algún hecho o algún acto criminal, ya no solamente lo que trata la sexología. La sexología forense entonces se encarga del estudio de las conductas sexuales que van en contra de las normas que están establecidas en la sociedad. En la siguiente diapositiva, respecto a la sexología forense, se va a tener en cuenta lo que son los delitos que van contra la libertad sexual. Para eso hay un proceso para que la víctima o presunta víctima sea evaluada. Este proceso se va a basar o se va a regirse en lo que es en el marco de los derechos fundamentales y los principios éticos, como es pues la amabilidad, el respeto al pudor, una información adecuada y sobre todo la confidencialidad, que esa información que va a ser dada por el usuario tiene que ser exclusivamente para el cumplimiento de los procedimientos. En el proceso se van a detallar lo que es la recepción, identificación y el registro del usuario. La admisión está a cargo del personal administrativo, ya que en el servicio o área que atiende y admite inicialmente, los usuarios serán atendidos en el servicio médico legal procedentes de los operadores de justicia. Pueden ser provenientes de los jueces, fiscales, miembros de la Policía Nacional del Perú.
La recepción, la persona a evaluar deberá estar lúcida, o sea, consciente antes de ser examinada. También en la recepción se deberá de especificar el nombre de la institución solicitante. Como decía, puede ser pues el Poder Judicial, la Fiscalía o la Policía Nacional del Perú. También tiene que ir lo que es la firma, la postfirma del responsable de la entidad solicitante. En caso fueran niños, niñas o adolescentes, el cuerpo de oficio debe precisar de manera correcta el tipo de pericia médico que se va a realizar. Por ejemplo, si se le va a realizar una evaluación de integridad sexual a la persona, en caso de ser un menor, se le va a identificar con un código único de registro. Por ejemplo, podría ser María 6538. Además, deben registrarse los datos correctos y completos de la persona a quien acompaña. Por el hecho de ser menor, podría ser acompañado por un adulto o un efectivo policial, ¿no? En caso de mayores de edad, sí se debe consignar en el oficio lo que es sus nombres y apellidos completos, el número de identidad. En caso de la persona a evaluar no cuente con un documento de identidad a la vista, se le va a considerar como una persona no identificada, debiendo estar específico en el oficio, en el petitorio. Luego se procede con la identificación. En la identificación se va a verificar a la persona que se va a evaluar, ya sea con el documento de identidad. También puede ser otro documento como la partida de nacimiento, la libreta militar, la licencia de conducir, en otro tipo de documento, ¿no?, que lo identifique. En caso de niños o niñas o adolescentes, se procederá a la identificación del adulto o la policía que lo acompañe, verificando sus documentos personales, registrando sus datos, impresiones dactilares y otros generales de la ley en el sistema de registro correspondiente. Respecto a la toma de impresiones dactilares, esta identificación es para poder identificar a la persona que se va a evaluar. Con esto que se busca evitar pues la suplantación, y las formas más frecuentes para realizar la identificación mediante la toma de impresiones dactilares va a ser a través de la pelmatoscopía, que se encarga de estudiar lo que son las impresiones, los dibujos, pero de la planta del pie. Esto es, básicamente se utiliza para preescolares de 0 a 3 años de edad, ¿no?, cuando son pequeños. También existe lo que es la dactiloscopía, que es el estudio también de las crestas papilares, pero de la planta de las manos, con fines de identificación personal. Estos dibujos son denominados quirogramas, y dentro de la dactiloscopía se puede dividir en decadactilares y unidactilares o monodactilares. La decadactilares es un sistema usado para reconocer a personas por medio de las huellas que se encuentran en los dedos. Como su nombre dice, decadactilares, es la impresión de la huella de los 10 dedos de la mano, ¿no? Es de gran importancia, sobre todo para el cuerpo policial, ya que facilita el acceso de datos de cada persona, como los niños, niñas o adolescentes, pero que se encuentren indocumentados, ¿no?, que no tengan un documento que los identifique. En el caso de la unidactilar o monodactilar, son para las personas que sí cuentan con un documento de identidad. Debe ser pues lo clásico que conocemos, ¿no?, el dedo índice derecho, o en ausencia del mismo puede realizarse con el dedo izquierdo, cualquier pulgar o palma de la mano. Luego se prosigue con el registro. El registro, lo que se va a registrar aquí son los datos generales. Por ejemplo, se va a detallar el tipo de pericia, el examen legal de la integridad sexual, la dependencia solicitante debe ser la autoridad competente, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, previa disposición fiscal, el número de oficio, el detenido, etcétera, ¿no? Y respecto al registro de los datos del usuario, en caso de adultos, como ya mencionaba, pues tiene que ir de manera completa lo que es su nombre y sus apellidos. En caso de niños o adolescentes, puede ir pues el código único de registro, como ya lo había mencionado en un ejemplo, puede ser María 6532. En caso no esté identificado, también se debe registrarse su fecha de nacimiento, edad,
sexo y algunos otros datos más importantes. Después de haberse ya identificado y registrado, prosigue lo que es el direccionamiento. Ya una vez culminados los pasos anteriores, se le conduce a la presunta víctima o al presunto victimario a la sala de espera diferida para ser llamado al correspondiente, ¿no? O sea, para que sea llamado a la evaluación médica legal. Antes de ser llamado, se le debe informar a las personas que van a ser examinadas los procedimientos que se le van a realizar. Toda persona que es sometida a un procedimiento médico de alguna técnica o especialidad o equipo a usarse en el examen, ya sea como la tinción, colposcopía, especuloscopía, etc., se le debe informar y debe obtener muestras de relevancia forense, debe estar informado acerca del mismo, y es la única que podrá otorgar el consentimiento. En caso de niños o menores de edad, se necesita también el consentimiento del acompañante, ya sea el custodio de mayor de edad que se requiera, y también se va a requerir pues el asentimiento del menor, o sea, la afirmación del menor a realizarse esas evaluaciones o exámenes médicos legales. En la siguiente diapositiva hablo acerca del proceso que continúa con la anamnesis. La anamnesis también es conocida como doctor. Y en la anamnesis también es conocida como el interrogatorio, ¿no? Prosigue después del direccionamiento, consiste en obtener una historia general antes de obtener datos importantes de las circunstancias relacionadas al suceso, puesto que puede ayudar a que el evaluado o evaluada se sienta más relajado y pueda establecer una comunicación eficaz con el médico examinador. ¿Qué es lo que se va a detallar en la anamnesis? Son, por ejemplo, los antecedentes gineco-obstétricos. En los antecedentes gineco-obstétricos se va a recopilar la información sobre la salud reproductiva de la mujer. Estos antecedentes van a incluir, entre otros, como la información sobre los periodos menstruales, el uso de anticonceptivos, los embarazos, la lactancia, la menopausia, el inicio de las relaciones sexuales, antecedentes de transmisión sexual, entre otros. Después de la anamnesis, continúa lo que es la anamnesis primaria. En caso de niños o niñas o adolescentes, el examinador deberá limitarse a recabar a través de las personas acompañantes, ya sea el responsable, el familiar o el tutor, la información relevante sobre los hechos presuntamente ocurridos, procurando indagar únicamente lo pertinente para el desarrollo de su pericia médica, sin revictimizar, sin revivir los hechos, ¿no? Ni profundizar en los hechos que son materia de investigación. En los casos que amerite a criterio médico, se podrá realizar al menor algunas preguntas indispensables de importancia criminalística para correlacionar con los hallazgos e inferir acerca de la data de ocurrencia de los hechos, el mecanismo de producción de las lesiones y el agente causante de los mismos. Pero en los casos de los adultos es un poco diferente porque es más cuestionable, o sea, se le indaga mediante interrogativas como por ejemplo qué ocurrió para determinar las características, cuándo ocurrió, la fecha, cuándo se llevó a cabo, con qué agente se realizó la agresión sexual, quién o quiénes fueron los que le agredieron, etc. A esas preguntas se le realiza cuando se trata de personas mayores de edad. Y al realizar la entrevista inicial, la víctima hará un relato de los hechos. Debe ser la presunta víctima quien refiera a los hechos, así el perito las instruya, ¿no? Y comprenda y pueda conocer de manera clara e inmediata. En la anamnesis, el perito debe utilizar preguntas abiertas, con la finalidad de no inducir respuestas, sin insinuar una respuesta en particular, pues el entrevistado puede optar por responder lo que cree que su interlocutor quiere escuchar, especialmente en el caso de menores. Tampoco se deberá hacer suposiciones acerca de lo expresado por la probable víctima. Posteriormente a ello, continúa lo que es la anamnesis secundaria, pero la anamnesis secundaria solo se da en aquellos casos en los que los signos semiológicos médicos forenses hallados durante el examen médico legal respectivo no correspondan o sean incongruentes, que no tengan coherencia
o que se contradigan con los datos proporcionados en la anamnesis primaria y de los antecedentes ginecológicos obstétricos. En la siguiente diapositiva voy a explicar acerca de las técnicas para poder determinar la edad aproximada o estimación de la edad cronológica. ¿Cómo es que se determina una edad de una persona, ¿no? Respecto a sus rasgos, ya sean a sus rasgos físicos, faciales. También pueden ser mediante examen odontológico, evaluación antropométricos, criterios de maduración sexual. Respecto a los criterios antropométricos, se encarga del estudio de las medidas del cuerpo humano, como el peso, la talla, tienen poco valor debido a la variabilidad individual. Sin embargo, es de mucha utilidad para determinar la edad aproximada, estimación de la edad cronológica en lactantes y preescolares hasta la pubertad. Los criterios de maduración sexual, considerados en estadios como el prepuber, puber, pospuber, tanto en el desarrollo de las mamas, los genitales y el vello púbico. Se basa en la descripción de caracteres sexuales secundarios según la escala de Tanner y Freire. Para poder identificar una edad o tener un aproximado, se han estado utilizando dos escalas, ¿no? Que son las más conocidas, que es la escala de Tanner y la escala de Freire. En la siguiente diapositiva, como se puede observar en la escala de Tanner, ideada por el pediatra británico Tanner, es una valoración de maduración sexual a través del desarrollo físico en los niños, adolescentes y adultos. Esta se utiliza para evaluar el estado de desarrollo puberal mediante la visualización de los caracteres sexuales secundarios, los cuales están clasificados pues en 5 grados y comprende lo que es el desarrollo mamario en caso de las mujeres, el desarrollo del vello púbico para ambos sexos y el desarrollo genital igual también para ambos sexos. Y como se puede apreciar en la diapositiva, en los estadios de Tanner son 5 grados, ¿no? Y empezando del grado 1, va de manera ascendente, ¿no? Va cada vez aumentando. Por ejemplo, en el grado 1, que es denominado también prepuberal, no hay tejido mamario palpable, no es muy notable, es mínimo, ¿no? Solo el pezón protruye. El significado de protruir, desplazarse hacia adelante, ¿no? Ese es mínimo la forma de la mama en el caso de la mujer. Y mientras van aumentando los grados y la persona en el caso del sexo femenino se va haciendo más notorio lo que es respecto a la mama. En cuanto al vello púbico, igual también lo ha clasificado en 5 grados y también en el primer grado no existe vello en la región púbica, en el tercer grado se caracteriza por pelo un poco más oscuro y se extiende sobre la pubis en forma poca densa, y en el último grado es como cuando ya se ha terminado de desarrollar. El vello pubiano es de carácter adulto, con extensión hacia la cara externa de los muslos. Entonces, eso sucede para ambos sexos, estos estadios, como se aprecia en la imagen. Y en la siguiente diapositiva, otra manera de poder determinar la edad aproximada de una persona es mediante la evaluación de la erupción dentaria. Quiere decir, se basa o se refieren a los dientes, ¿no? Que es característico de cada edad. En el primer cuadro, como se puede apreciar, se observa el rango de las edades en las que los dientes, según su tipo, van saliendo, ¿no? Como los molares, premolares. También se tiene que considerar en la erupción dentaria, según los estudios, señalan que los individuos de raza negra y amarilla tienen una erupción más rápida que la blanca. También influye lo que es la genética respecto a la erupción dentaria, también la malnutrición, las enfermedades. Las enfermedades también son los que van a hacer variar la erupción de los dientes y otros
más otros indicadores más. En el siguiente cuadro habla acerca de la evaluación de los rasgos faciales. Es una manera también de poder identificar y determinar una edad aproximada, ¿no? Mediante los rasgos faciales. Este alude a lo corporal o a la constitución exterior de un individuo. Esta evaluación se realiza principalmente a lo que son adultos o mayores o ancianos con problemas de deterioro mental. Como se puede apreciar en la imagen, en el segundo cuadro, por ejemplo, esos tipos de rasgos son las patas de gallo, las arrugas en la frente, manchas de vejez, uñas secas, y cada uno de esos rasgos tiene una edad aproximada en los que se va haciendo notorio, ¿no? Como por ejemplo las patas de gallo que salen a los 30, la arruga en la frente igual a los 30 y así, diferentes rasgos que van a poder determinar una edad aproximada de la persona. Aquí también se debe señalarse que en el caso de existir una interferencia por factores ya sea patológicos, raciales, nutricionales, higiénicos o estatutos socioeconómicos, debe incluir una discusión sobre la posible capacidad de estos factores para modificar la estimación de la edad en el sujeto estudiado. En la siguiente diapositiva voy a abordar lo que es el examen de la integridad física. En todos los casos debe realizarse un examen médico general detallado de todas las regiones corporales, con la finalidad de documentar las lesiones y no omitir a las mismas o a los signos y cuadros patológicos de otras enfermedades que puedan influir en la interpretación de los hallazgos médicos. En este examen se va a registrar las medidas antropométricas, como es el peso, la talla, así como la contextura, si es delgado, robusto, obeso. También se va a evaluar a la persona buscando lesiones, características ocasionadas durante la presunta agresión sexual, para lo cual se divide el cuerpo en áreas topográficas, que son áreas o zonas anatómicas para facilitar el estudio. Para este tipo de examen lo han dividido o se ha dividido en 3 áreas, que es el área genital o anogenital, el área paragenital y el área extragenital. Como se puede apreciar en la primera imagen, las áreas topográficas, la área genital o anogenital, que está representado con la letra A, va a abarcar lo que son los genitales externos, ¿no? Como los labios vaginales, los labios mayores, los labios menores, la clítoris, orificio uretral, periné y ano. En el área paragenital, que está representado en la figura por la letra B, el circulito que encierra la letra B, está localizado fuera del aparato genital. Se ubica dentro de los muslos, la parte interna de los muslos, las nalgas, la pubis, el hipogastrio, y la parte restante que queda está representado por la letra C, que es el área extragenital, es lo restante, ¿no? Lo que queda. Ahí se va a estudiar lo que es el cuello, el brazo, si hay alguna lesión en alguna de esas partes. Respecto al área genital o anogenital que está representado por la letra A, su objetivo de este examen es elaborar una historia clínica genital precisa, documentar lesiones en la vulva, en el himen, en la vagina, coleccionar indicios, ¿no? Como pelo, semen, etc. También enviar a la examinada a consulta hospitalaria si se encuentra con lesiones genitales graves. También orientar a la víctima sobre sus eventuales riesgos y tratamientos, especialmente respecto al contagio venérico, como la hepatitis B, sífilis, etc. En esta área se busca lesiones antiguas. En el área A, que es el área genital o anogenital, se buscan lesiones antiguas como cicatrices o recientes, ¿no? Como desgarros, fisuras, hemorragias, así como signos de infecciones de transmisión sexual. Y además, si se trata de un hecho reciente y de acuerdo al relato de la examinada,
se debe de tomar muestras de los genitales externos e internos en busca de evidencia biológica, como ya lo había mencionado, restos de semen, espermatozoides, saliva, etc. En el área paragenital y extragenital, que es el área B y el área C, que ya no están muy conectados al área genital, lo que se busca son signos de agresión física recientes como equimosis, que son hematomas por presión dactilar, pues, por presión de los dedos, signos de ataduras o signos de bofetadas, signos de impresiones dentaria por mordedura humana, sugilaciones, que son succiones orales, revisar las manos para buscar evidencias, ¿no? Como podría ser pelo, sangre, piel. También se le recortará las uñas previo consentimiento de la víctima. También se le revisará la cavidad oral en busca de lesiones ocasionadas por la introducción del pene en la boca, donde además se deberá tomar la muestra del hisopado para la búsqueda de evidencia biológica. En respecto a la segunda imagen, el examen físico que se le realiza a la presunta víctima se debe realizar pues desde la cabeza a los pies, no solamente abarca lo que son los genitales o las partes íntimas, sino se le hace un examen de manera general que, como se aprecia en la segunda imagen, se debe de empezar, por ejemplo, por examinar las manos del paciente, tomar los signos vitales, el pulso, la presión arterial, la respiración, la temperatura, inspeccionar ambos lados de ambas manos en busca de lesiones, ¿no? O indicios. También se observará las muñecas en búsqueda de posibles marcas por ligaduras, si han sido amarradas, maniatadas. En esta etapa se deben tomar muestras del raspado ungual, que tiene por objeto rastrear, localizar y analizar evidencias de naturaleza y origen biológico en soportes de diferentes materiales. También se debe de inspeccionar los antebrazos, el cuello, la cabeza, para ver si ha sufrido alguna lesión o hubo un forcejeo en el cual le sacaron el cabello. Se le debe de realizar un examen general. Luego, en la siguiente diapositiva, voy a explicar acerca del examen de integridad sexual. Se refiere pues al bienestar sexual del individuo. Para en la siguiente diapositiva, el examen de integridad sexual, existen posiciones, ¿no? Para poder realizar este tipo de examen. Una de las posiciones más conocidas o más practicadas es la posición ginecológica. En la posición ginecológica, como dije, es la más utilizada. Consiste en que la examinada se ubica en cúbito dorsal. Es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por la posición corporal acostado con la boca hacia arriba, colocando las piernas flexionadas en los estribos o también llamadas pierneras en la camilla ginecológica para exponer el área genital a examinar. Esta posición no se recomienda para niños ni niñas impúberes porque esto les podría lastimar más de lo que ya han sido lastimados. En la siguiente diapositiva hay una variante de la posición ginecológica, una modificación. Esta posición es recomendable en caso de niñas, que consiste que también se pone en la posición de cúbito dorsal, con la boca también hacia arriba. Puede ser con la ayuda de un familiar para que separe las rodillas hacia afuera, uniendo los talones de manera simultánea. Esta posición favorece la exposición requerida de la región genital, permitiendo pues una adecuada evaluación tanto del himen así como de la región anal. Como se puede apreciar en la primera imagen, la menor, la niña, está con la ayuda o asistencia de un familiar o de un tutor. En la siguiente imagen se puede observar también a la menor, pero ya no sin la asistencia de alguna persona, sino de manera independiente, ¿no?
Otra de las posiciones en la siguiente diapositiva es la posición de flexión de miembros inferiores sobre la región abdominal. Y la otra posición es de cúbito lateral o de Sims. En la segunda imagen, que corresponde a la posición de cúbito lateral, en esta posición el paciente se coloca en cúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, flexionando el muslo y la rodilla, quedando arriba, ¿no? Esta posición suele usarse en los casos de pacientes con daños o secuelas neurológicas. Esta posición es lo recomendable para esas personas. ¿Cuál es el objetivo de este examen externo de los genitales? Es recolectar indicios, evidencias, como pueden ser pelos, manchas, fibras, también descripción de lesiones en la vulva, ¿no? Mencionando el tipo, las dimensiones, el aspecto y la localización. También la descripción de las condiciones del himen, descripción de las lesiones y recolección de indicios de la vagina. Las lesiones en el área genital pueden clasificarse pues en dos, ¿no? En lesiones externas y en lesiones internas. Dentro de las lesiones externas se ubican los labios mayores, los labios menores, perineo, la cara externa del himen. Y también podemos encontrar lesiones de forma interna que van a estar ubicados en la cara interna del himen, en la vagina y cervix. En la siguiente diapositiva, acerca de las técnicas para la evaluación de genitales externos, considerando la tecnología disponible y el nivel de división médico-legal, la evaluación del área genital puede incluir la inspección visual, el examen con tinción, colposcopía y la respectiva captura de imágenes. Dentro de la inspección visual se inicia por la observación del monte de Venus, que se localiza encima de los labios y normalmente está cubierto de vello púbico. Al final con la finalidad de que se realiza esto, de apreciar sus características, como puede ser el color, el tamaño y distribución del vello púbico, debiendo anotar si el vello púbico impresiona haber sido arrancado, afeitado, cortado, y luego también se observa lo que es el área vulvar. Debe ser cuidadosamente inspeccionado antes de la inserción de un espéculo. El espéculo viene a ser un instrumento médico destinado para dilatar la entrada de ciertas cavidades del cuerpo para facilitar su exploración. También existen lo que es la técnica para evaluar el himen. El himen es una fina membrana que cubre la entrada de la vagina. El himen suele desgarrarse en el primer coito, en la primera relación. Se han descrito tres principales técnicas de evaluación del himen. Uno que es la separación labial supina, que también se realiza en posición de cúbito dorsal, que es con la boca hacia arriba. Esta posición va a permitir una adecuada visualización, una correcta visualización, y solo en raras ocasiones permite visualizar lo que es el canal vaginal, ¿no? Y se recomienda iniciarlo de esta manera. Posteriormente también hay otros tipos, en la siguiente diapositiva, otras, como es la tracción supina de los labios. Esta manera de poder evaluar o examinar lo que es el himen consiste en la tracción de extender o jalar la parte del cuerpo. En este caso vendría a ser lo que es los labios. También permite una mejor visión del vestíbulo, incluso del canal vaginal. Luego también se tiene lo que es el examen del himen en la posición genupectoral, que consiste que el peso del cuerpo descansa sobre las rodillas y la cabeza quedando el pecho cerca de las rodillas, es boca abajo. En esta posición tiene varias ventajas debido a la fuerza de gravedad. El canal vaginal tiende a descender y la membrana himeneal se destiende.
Esto proporciona una mejor visión del himen y del contenido del canal vaginal. Luego, en la siguiente diapositiva es otra manera de poder realizar un examen de los genitales externos, y este examen se determina pues con técnicas, que es la técnica de tinción o también llamada de coloración. Esta técnica, anteriormente se han descrito otras técnicas como la técnica de tinción de violeta genisiaca, la solución de Lugol, el azul de toluidina, y lo que se usa para esta técnica es el azul de toluidina, que es el más utilizado para identificar las lesiones durante los exámenes forenses, porque se adhiere a las áreas de la piel que están erosionadas o microdesgarradas, que tienen pequeños desgarros, donde las capas profundas de la epidermis de la piel exterior está formado por células nucleadas. Esta técnica en la década de los 80 se desarrollaron utilizando el azul de toluidina, la cual ayuda a detectar laceraciones en el área genital. Su objetivo pues es validar la técnica simple de tinción con azul de toluidina para evidenciar más objetivamente las lesiones genitales que se producen durante una agresión en mujeres víctimas de violación sexual. Se llega a la conclusión de que la coloración de azul de toluidina claramente aumenta la visualización de las laceraciones genitales que fueron cuestionables durante la inspección visual o que no fueron vistas antes de la aplicación del colorante. Se muestra como técnica a utilizar en medicina forense. En la siguiente diapositiva voy a hablar acerca del himen. El himen viene a ser una membrana delgada que cubre la parte de la abertura de la vagina. Generalmente está asociado con lo que es la virginidad. El himen es una delgada membrana que se encuentra entre el conducto vaginal y la vulva. Existen varios tipos de himen, ¿no? Se clasifican de acuerdo a la forma del orificio, también por su elasticidad o por el tamaño del orificio himenal. Dentro de la clasificación del himen, pues tenemos lo que son los himenes típicos y los himenes atípicos. Los himenes típicos, como se puede ver en la siguiente diapositiva, también se diferencian, ¿no? No todos los himenes típicos son iguales. También podemos observar lo que son los himenes típicos con bordes libres, regulares, como su nombre dice, regulares, que presentan una similitud o continuidad en su conjunto, desarrollo y distribución. En la siguiente diapositiva se puede ver que dentro de los himenes atípicos se encuentran también lo que es el himen anular, el himen semianular. En el himen anular, el himen normal anular, el orificio está en el centro, como se puede ver en la primera imagen, y esta está rodeada de una membrana que suele tener un ancho similar. Mientras que en el himen semilunar, el orificio está ubicado en la parte superior y recibe su nombre porque debajo del hueco hay una membrana en forma de media luna, por eso es que se llama himen semilunar. Respecto a los himenes típicos con bordes libres irregulares, como dice su nombre, irregulares, que no es regular, que no es tan uniforme en cuanto a la forma, el tamaño. Dentro de ellos podemos encontrar lo que es el himen califorme. Este himen tiene una serie de prolongaciones que están ubicados de manera que se asemejan a la disposición de los pétalos de una flor, como se puede ver en la tercera imagen. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a visualizar lo que son los himenes atípicos, también llamados himenes anómales, que se aparta de los tipos conocidos por sus características peculiares. Dentro de los himenes atípicos, se puede observar en la primera imagen lo que es el himen imperforado. El himen imperforado es cuando ésta cubre toda la abertura de la vagina. La imperforación del himen es el tipo más común de la obstrucción de la vagina. La imperforación del himen es algo con lo que una niña nace
y nadie sabe por qué sucede esto, ¿no? Se caracteriza por la falta de canalización del tejido conjuntivo que conforma el himen. Esto conlleva una falta de permeabilidad vaginal y acúmulo de sangre. También se puede observar lo que es el himen tabicado. El himen tabicado resulta cuando la membrana delgada del himen tiene una tira de tejido extra en el medio, formando dos aberturas vaginales en vez de una. Y también el más conocido, no conocido, sino uno de ellos también es el himen dilatable, también conocido complaciente. Este himen es aquel que se destiende sin dañarse durante la penetración en el acto sexual. Entonces, si este himen complaciente no deja rastros de un daño o que ha sido penetrado, es un poco difícil de saber si ha sido dañado o no. Su hallazgo durante la evaluación médico-legal, esto, como ya mencionaba, impide afirmar la existencia de penetración en el hecho investigado. En la siguiente diapositiva, respecto a la integridad del himen, el himen íntegro es el himen intacto, ¿no? Íntegro que no presenta desgarros. Eso es un himen sin ningún daño, ¿no? Que un himen íntegro. Después, respecto a la desfloración es la primera ruptura del himen que se evidencia con la presencia de desgarros, y los desgarros himenales son fácilmente detectados en su fase reciente, pudiendo ser ocasionados por diversas causas, ¿no? Como el coito, o si no también maniobras onanistas, traumáticas, patológicas. En la siguiente diapositiva voy a hablar acerca de los tipos de desgarro himenial. Los desgarros himenales son cuando se rompen, y estas se clasifican de acuerdo a la solución de la continuidad que se presenta en la orla himenial. La orla o franja himenial indica el ancho del himen en todo su diámetro. Pueden ser estas completas o incompletas, ¿no? Cuando se refiere a completas, esta abarca desde el borde libre hasta el borde de inserción, o sea, quiere decir de un extremo al otro extremo, mientras que la incompleta no llegan al borde de inserción o implantación, solo hasta, como se puede ver, el desgarro incompleto puede ser hasta la mitad o antes de llegar. La ubicación de los desgarros, en la siguiente diapositiva, para poder ubicar los desgarros que se producen en una violación o un delito que va contra la libertad sexual, los desgarros se describen según la técnica del cuadrante horario. El cuadrante horario es como un reloj que se va a contabilizar en forma horaria, en la dirección horaria, plasmándolo pues en la parte genital de la mujer. Entonces, de esa manera se va a poder ubicar o identificar, precisar exactamente en qué horario se ha dado el desgarro o existen lesiones, ¿no? En la primera imagen, como se puede observar, en la parte genital de la mujer, el sentido horario que empieza desde la 1 hasta las 12, y la ubicación frecuente del desgarro según el tipo de himen, por lo común en el himen anular se dan en las horas 2, 5, 7, 10. En el himen semilunar generalmente se dan en la hora 4, 8 y así. En la siguiente diapositiva, respecto al examen de los órganos genitales de manera interna femenino, el examen de los órganos genitales internos se realiza con ayuda del espéculo vaginal, que es un instrumento que va a ayudar a visualizar mucho mejor. En el caso de sospecha de lesiones internas en el conducto vaginal o cervix, con la finalidad de descartar pues hemorragias, gestaciones, aborto, infección pélvica u otros, ¿no? También se va a realizar un examen con colposcopio. Al igual que en la parte correspondiente a la región anal, el uso del colposcopio para la visualización de la región genital prevé considerables ventajas sobre
con tan solo observarlo, ¿no? Con el simple ojo, se puede observar signos o hallazgos de desgarros, etcétera, ¿no? O lesiones que ha sufrido. Em, el, Luego, en la siguiente diapositiva, respecto al estudio de la región anorrectal, que es parte del aparato reproductor de la mujer, que comprende también lo que es el ano, también existen lesiones, ¿no? Cuando ocurre una violación en caso de niños, también existen posiciones para examinar a la zona del ano, por ejemplo, la posición genupectoral, que generalmente se utiliza para el examen de la región anal, ya sea en hombres o mujeres. Consiste en que el examinado o la examinada en cúbito ventral se arrodilla separando las piernas y apoya la región pectoral y frontal a la camilla, elevando la región glútea. De esta manera también se le puede examinar. Otra posición que está en la siguiente diapositiva es la posición de doble flexión de miembros inferiores sobre la región abdominal. Esta posición suele usarse en casos de infantes o en los casos de pacientes con daños o secuelas neurológicas. También está la posición de cúbito lateral, como mencionaba, es para pacientes que se encuentran con daños o secuelas neurológicas. Las lesiones que puede haber en el área anal se van a describir indicando también su ubicación en el sentido del cuadrante horario. También de esa manera se va a poder determinar con exactitud en qué horario es donde hay desgarros, lesiones, etc. Para terminar, con respecto a las conclusiones que se puede obtener respecto a la evaluación de la región genital femenina, son muchas las conclusiones a las que se puede llegar. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, que no presenta signos de desfloración himeneal, ausencia de desgarro, de esos tipos se llegan a las conclusiones. Respecto a las conclusiones del área o la región anal para ambos sexos, también hay conclusiones, ¿no? Por ejemplo, podría ser que no presenta signos de coito contra natura, ausencia de signos traumáticos en el área anal y etcétera, ¿no? Cuando se termina con la evaluación o el examen, eh, también ahí aporta el laboratorio de ciencia forense en la evaluación de la integridad sexual. El laboratorio de ciencias forenses constituye un medio auxiliar, ¿no? De ayuda en la evaluación de la integridad sexual y contribuye a la administración de justicia de una manera efectiva, proporcionando análisis científicos y evidencias objetivas de acuerdo a los estándares. En las investigaciones biológicas forenses se analizan los hisopos o indicios, como puede ser ropas interiores, sábanas u otros, en la búsqueda de presencia de semen, por ejemplo, ¿no? El semen puede detectar muestras vaginales tomadas hasta aproximadamente 4 días después del coito. En la mayoría de los casos, sin embargo, no se detectan muestras tomadas más allá de las 48 horas después del coito. Entonces, el laboratorio va a ser de gran ayuda para poder determinar y resolver y esclarecer los indicios que se tiene respecto a un caso de violación. Y finalmente, cuando se termina de realizar todo el examen o la evaluación de la integridad sexual, se entrega un certificado médico legal a la autoridad competente, ¿no? Quien lo ha solicitado, que pudo haber sido un juez, fiscal o la Policía Nacional, y uno queda pues archivado internamente, ¿no? Para lo que es de la medicina legal. Y con eso he concluido mi exposición, doctor. Voy a dar paso. Muy bien, a ver, voy a proceder a pasar lista y para tal efecto pido su atención. Interesante la exposición. Bien, a ver, voy a proceder a pasar lista. Active su cámara a lo que voy llamando. Abrigo, Tanco, Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches.
Alvarado, Camargo, Milagros. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Andía, Muñoz, Marlene. Presente, doctor. Buenas noches. Es Marlene. Mal. Correcto, muy bien. A ver. Ángeles García, Fiorella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Anicama, Razo, Gianfranco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas Doctor. noches. Sí. Bendezú, Navarrete, Gladys, Morelia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cabrera, Gavilán, Hilary. Carmona, Flores, Rivet. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Carpio, Guamán, Brian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carrillo, Chacaliaza, Janet. Profesor, la compañera acaba de escribir al chat. Ya, correcto. Chamorro, Hidalgo, Boris. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cochachi, Suárez, Yuri. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, correcto. Cornejo, Flores, Yamilé. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Crisóstomo, Águila, Celestina. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Desposorio, Quispe, Ismael. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres, Caña, María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Dónde estás, María Alejandra, que no te veo? Aquí, estoy aquí. A ver. ¿Doctor? Solo veo el apellido Ismael, Steven. No, estoy aquí. Mi cámara está prendida. Ah, ahora sí, ya está. Ya, correcto. Ya. González, Muñoz, Miguel. González, Valenzuela, Cintia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Gutiérrez, Quispe, Nayeli. Presente, doctor. Ya, correcto. ¿Me ve? Sí, claro que sí. Te escuché también.
Herencia, Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Hernández, Tiquiahuanca, Víctor. Doctor, presente, buenas noches. Ya, muy bien, buenas noches. Presente, doctor. Ya, correcto. Hernández, Zapata, María. Presente, doctor. Buenas noches. No está, o sí, No sé sí si se me está. logra ver. Ok. Ya, María, muy bien. Guarote, Yataco, Milagros. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Jara, Sumaeta, José, Arturo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yamoca, Rodríguez, Marjorie. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Lucero, Altamirano, Fabio. Presente, doctor. Hola. Hola. Malqui Gómez, Denis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ore, Feria, Rudy. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ormeño, Gutiérrez, Claudia. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Pecero, Ramos, Eric. Doctor, Sí. buenas noches. Disculpe, soy Cabrera Gavilán Hillary. No había escuchado que es mi nombre. A ver. Cabrera, Gavilán, Hillary. Sí, soy yo. Buenas Ya, noches. buenas noches, ya, correcto. Pillaca, Quintanilla, Keila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz, Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Quispe Díaz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Ricaldi Mandujano, Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, correcto. Rojas, Valdeón, Luz. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Santiago, Andrés, Rita. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Sweeney Wong, Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Zulca, Tito, Flor. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Toro, Lengua, Rubí. Presente, doctor. Buenas noches. Mi cámara demora en prender. Ya, ok, muy Presente, bien. doctor. Ya, correcto. Vilca, Pizango, Catherine. Doctor, buenas noches. Presente. A ver, mi cámara ya se activó. Sí, muy bien, buenas noches.
Vilcatoma Pedraza Rubí. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Y Sanabria Wilca Moisés. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, voy a leer Doctor, el chat. Sí. Doctor, disculpe, el compañero Eric me acaba de llamar a informar que se le ha ido la luz de su casa y que lo ha botado el Zoom. Pero, ¿estuvo en clases? Sí, sí estuvo en clases. Él es Pecero Ramos. Pecero Ramos. Sí. Ya, muy bien. Entonces solamente estaría faltando su compañero González Muñoz Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5 clases que no asiste. Ya está. Muy bien. Ya, vamos a cerrar esto. Todavía le queda 5 minutos al siguiente ponente, ¿no? Con la salvedad, pues que continúa la siguiente semana, ¿no? ¿Quién le tocaba? Doctor, buenas noches. Sigo yo. Ya, muy bien. A ver, ¿van a compartir sus diapositivas? Sí, Nayeli, ¿puedes por favor compartir? Ya. Joan, o mejor ya te están quedando 3 minutos, no creo que mejor lo dejamos para la subsiguiente clase, ¿ya? En 3 minutos creo que no vas a poder terminar con tu exposición, ¿no? De las conclusiones. Pero más bien estos 3 minutos quiero aprovecharlo para tratar de terminar, si quiere avanzar un poco lo que había quedado pendiente, ¿no? Y era pues con respecto a la tentativa, ¿no? Recuerden que la tentativa pues de la gente es cuando comienza la ejecución, ¿no? De un delito que decidió cometer sin llegar a consumarlo. Esta tentativa también se le conoce pues como un proceso trunco o una forma simétrica, ¿no? Del delito. Y recuerden que las tentativas no se aplican en los delitos culposos, sino en los delitos netamente dolosos, ¿no? Ahí está la tendencia interna trascendente, lo que es la tentativa. Y existen pues diferentes tipos de tentativa, ¿no? Esto está en el proceso de ejecución, una tentativa acabada, inacabada, desistida, y una tentativa inidónea. A ver, en la tentativa inacabada, son 3 minutos, espero que alcance el tiempo, ¿no? No se produce pues el resultado por causas externas, ¿no? A ver, en el caso de una violación sexual, este sujeto está a punto de ultrajar a la víctima, pero hace su aparición, ¿no? Un vigilante, de repente el sonido de un silbato, el ladrido de un perro, o la sirena, ¿no? De un patrullero o algo, hace pues de que esta persona no continúe, ¿no? Hay un impedimento. A ver, si bien es cierto, no es punible este hecho directamente lo que es la violación sexual, pero sí los delitos cometidos hasta ese momento, es decir, los delitos independientes, delitos previos, ¿no? Lo que vendría a ser pues tocamiento, ¿no?
los tocamientos indebidos. A ver, eso iba a ser justo una de las preguntas que le iba a hacer a su compañera Flor de María Zulcapito, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? En los delitos de tocamientos? ¿Existe alguna pericia o solamente es suficiente con lo que indique, ¿no? A ver, si se va a dejar, pues, en la víctima succiones, ¿no? Eso sí, pero si solamente ha habido tocamientos, la ha tocado y no ha dejado impregnado, pues, los dedos, ¿no? No hay una fuerza motora sobre el cuerpo, ¿se realiza algún tipo de pericia? Esa va a ser una de las preguntas que le voy a formular, ¿no? He tratado de ir ampliamente el procedimiento, ¿no? Que se efectúa respecto a la integridad física, ¿no? Que se realiza. Buena exposición, ¿no? De parte del grupo que está tratando este tema, pues, ¿no? Hay muchas cosas que quedan a veces en el tintero, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, es amplio realmente, ¿no? Los temas que abarcan, pero lo que más nos va a servir, pues, para el litigio, como abogados defensores, ¿no? Son los puntos resaltantes o puntos básicos que debemos de conocer nosotros como abogados, ¿no? ¿Qué ocurre, pues, en una pericia, ¿no? Realmente debe estar, el abogado debe estar presente o no. Bien, en la desistida, ya para acabar esta parte, no se produce, pues, el resultado por un acto propio del agente, ¿no? Quiere decir que él, en forma voluntaria y espontánea, decide ya no continuar, desiste, ¿no? Bajo su propio pensamiento, a ver, dio un paso, pero no quiere dar los demás pasos, ¿no? También los delitos independientes se van a ver la desistida, ¿no? Este tipo de tentativa, ¿no? Muy bien, jóvenes estudiantes, ya con ustedes tenemos ya la próxima semana, el día lunes, ¿no? Vamos a ver, analizando el día lunes 13 ya de diciembre, nos acercamos a la Navidad. Bien, jóvenes estudiantes, que tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien, Rudy, buenas noches.